Si pudieras viajar en el tiempo para atender o para ir a algún evento musical en vivo, ¿a cuál irías? Llámese festival, llámese concierto, llámese... No tengo que viajar mucho en el tiempo. La última vez, o sea, hace poco que estuvo Coldplay aquí, que ya sé que estuvo meses enteros, sí, pero nunca pude ir entre una cosa y otra y me arrepiento. O sea, me quedé... O sea, ha sido como de los mejores conciertos que he ido en mi vida. Entonces me quedé con muchas ganas de volver. Y sí estuvo como un mes. Sí. Fecha tras fecha. Y además sí lo anuncié. O sea, sí, todo sí, pero no se empataba. Justo hubo un día que mi esposo me dijo, ya conseguí, sí conseguí para mañana, pero era, no sé, miércoles o jueves. Le dije, pues sí, pero tengo que trabajar. Entonces no, ya no pude y me dolió en el alma, la verdad, no poder ir. Qué coraje. La pregunta que viene... Pero espera, también tendría otro. Ya más así, viajando más en el tiempo, me hubiera encantado ir a un concierto de ¿Michael Jackson? Sí. Wow. Sí, el otro día estaba viendo un concierto que creo que lo hace con Britney Spears. Ah, ese es espectacular. El video Britney donde están bailando ellos dos. Pero también opacada Britney. O sea, la voz de Britney es espectacular. Sí. El show que da Britney es espectacular. Y llega Michael Jackson y... A pesar de que se ponen a nivel igual, cuando canta Michael Jackson es como... No, a ver, en voz creo que no hay ni discusión, pero esa escena en la que están los dos bailando me parece mágica, así espectacular. Es increíble. Sí. La pregunta que viene atrás es si pudieras ir a ver algún artista que está en su prime, en su momento tope, ¿a cuál verías? O sea, aunque ahorita no esté. Aunque ahorita no esté. Que lo verías cuando estuvo en su momento tope. Ay, pues yo creo que... Ay, a ver, está muy interesante. Para no repetir, porque sin duda Michael Jackson me hubiera gustado verlo y verlo también justo en su tope. Sí fui muy fan de Britney Spears también, o sea, yo los traigo en la cabeza. Y yo estaba como pues muy chavita, o sea, sí era... Me acuerdo perfecto que mi primer CD de la vida, así en mi Walkman, era el de Britney Spears, el de Baby One More Time, ¿no? Ese fue el primero. O sea, eso hubiera estado muy padre, pero alguien así que tú digas muy cañón... Bueno, yéndonos a como polos opuestos, ¿sabes a quién me hubiera gustado ver que también no tuve la oportunidad? ¿A quién? A Joan Sebastián. Wow. Sí. Sí, verás, que entraba en su caballo al... Sí, exacto, en su mero momento en el que entraba y hacía show y espectáculo, me hubiera encantado. Wow. Sí. Fíjate que yo creo que a mí me hubiera encantado ver a Robbie Williams. A pesar de que creo que ahorita sigue en su... Es que es un verdadero showman. Sí, es que él sigue y esperemos que siga, pero en su... En su top, en su prime, sí, claro. Yo creo que ha de haber sido un gran show. María, el servicio público requiere de muchísima vocación. Creo que en mi mente, o sea, las primeras dos carreras que se me vienen a la mente que requieren de vocación es medicina y servicio público, ¿no? Sí, coincido, totalmente. Para ti, ¿qué significa la vocación? Sobre todo en lo que haces día a día. Pues encontrar en tu día a día, encontrar en lo que haces, a lo que te dedicas, como tu razón de ser, tu pasión, y que sin importar las adversidades lo sigas disfrutando, porque al final de cuentas, pues de eso se trata la vida. La vida no es color de rosa todo el tiempo, ahora sí que los 60 segundos de los 60 minutos, ¿no? Y al final creo que cuando encuentras eso que te mueve, eso que te hace sentir... Ay, como en el estómago, un hormigueo, una emoción. Y cuando encuentras además que en el caso del servicio público y también de la medicina tiene que ver con el contacto con otras personas, sí, claro, y con la confianza. Creo que pusiste un gran ejemplo en dos disciplinas, ¿no? Tanto la medicina como el servicio público está basada en la confianza. Y en el servicio, ¿no? O sea, como que siempre ver primero por el otro. Claro. Muchas veces antes que en ti primero, ¿no? Por supuesto, pero además en el tema de la confianza, porque la gente deposita la confianza en ti, claro, aun cuando no te conoce, ¿eh? O sea, puede ser que ya con el paso de los años, yo tengo muchos años en esto, y seguramente he podido construir relaciones de confianza con mucha gente. Pero la inmensa mayoría de las personas a las que
a las que sirvo, muchas de esas personas no las conozco, ¿no? Claro. Y al final, igual que un doctor, cuando llegas y te sientes mal y te dice, tómate esto o hazte esos estudios o tal, tú, pues con cierta confianza ciega, ¿no? Dices, bueno, voy a confiar y me voy a tomar la medicina a ver si me siento mejor. Entonces, funciona un poco igual y creo que está basado en confianza. Ok. Fíjate que, contrario a lo que mucha gente piensa, muchas de las neuronas o muchos de los neurotransmisores se producen en el estómago, en el intestino grueso. Entonces, mucho lo que dices es que cuando sientes algo en el estómago, como a punto de tomar una decisión, cuando a punto de como dedicarte a algo durante 13 años, ¿cuál fue este momento, María, en el que sentiste eso por primera vez antes de empezarte a dedicar o que quisiste dedicarte a esto? Yo creo que hay varios momentos, pero desde que estaba yo en prepa, estaba yo en el Comité de Acción Social. Y me gustaba, o sea, ahí junto con varias personas, pues tomábamos iniciativa de impulsar ciertos proyectos para poder cambiar realidades de a lo mejor mínimas, ¿no? O sea, me acuerdo mucho, en ese entonces hicimos un evento, recaudamos fondos para poder apoyar a una escuela de escasos recursos, ¿no? Y en ese entonces, pues, ¿qué te gusta que hubiera tenido yo? 15, 16 años. Esa oportunidad como de transformar, por pequeño que sea, un espacio, un lugar para que todos los de ese entorno lo disfruten y lo vivan mejor, que desde ahí empiezas a sentir lo que creo que es el poder. O sea, cuando pensamos en poder, pensamos como lamentablemente lo relacionamos a lo mejor como un lado negativo, claro, ¿no? Pero el poder lo tenemos todos y el poder es como muy transformacional. Y cuando sientes ese poder de hacer y de transformar, creo que es cuando se te hacen esas cosquillitas en el estómago. Hablando del poder, siento que también el servicio público te da mucho poder, ¿no? Porque empiezas a tomar muchas decisiones por miles de personas que están necesitadas. ¿En qué punto el poder sí se vuelve algo negativo? En el momento en el que dejas de escuchar. Yo creo que el poder es un arma de doble filo. O puede ser sumamente, ahora sí que transformacional, o lo que logres hacer con el poder realmente puede ser muy bueno o puede ser muy malo. Y creo que la diferencia entre hacer algo bueno y hacer algo malo es tu capacidad de escucha y tu capacidad de empatía. O sea, siempre he creído y cada día lo pienso más hoy en el contexto que tenemos de nuestra sociedad, es como decir, necesitamos ser mucho más empáticos como sociedad, como compañeros de trabajo, de vida. Al final del día, creo que cuando perdemos la empatía y la capacidad de escuchar es cuando nos perdemos, no solamente en el servicio público o ejerciendo el poder, en cualquier ámbito de la vida. Claro. Así que también te vas a las colonias y a la calle para ver, justamente para sentir para sentir esta empatía con las personas, ¿no? Y escuchar sus necesidades. Pero también creo que tiene que existir un cierto balance entre satisfacer las necesidades a la gente y también saber que tienes recursos y que no puedes malgastar esos recursos, que no puedes sobrepasarlos. ¿Cómo encuentras ese balance para tampoco prometer algo que no vas a cumplir? Mira, primero que nada, creo que uno en el ámbito del servicio público tiene que prepararse. A veces pensamos que la política es una improvisación y que basta con ser famoso o con tener muchos likes para poder hacerla en la política. Y yo siempre he dicho que la política requiere de la mayor preparación. Siempre necesitamos, para poder aspirar a la sociedad y al Estado que queremos, necesitamos a las mejores y a los mejores en el servicio público. Claro. Y eso implica una responsabilidad de preparación. Entonces, por ejemplo, yo estudié mi maestría en Gobierno y Políticas Públicas. Y me especialicé en el tema de políticas públicas precisamente por eso, porque la política pública es cómo hago con lo que tengo que rinda más y que tenga un efecto más positivo en la vida de los que a mí me toca, ¿no?, atender. Entonces, lamentablemente creo que en México muchas veces no hay políticas públicas. Estamos como sujetos mucho a la voluntad política, estamos sujetos a la improvisación, a los programas con fines político-electorales, la verdad, ¿no? Y esos programas no tienen como una visión
a mediano y a largo plazo de impactar o de incidir en la sociedad y que sean medibles. Claro. Entonces, por un lado, yo te diría la preparación. Y por el otro lado, creo que algo fundamental es el que, o sea, que no te desconectes nunca de lo que te mueve, o sea, el momento en el que empiezas a tomar decisiones frías desde un escritorio, pues a veces la pluma, el lápiz y el escritorio se vuelven realmente muy ajenos a lo que necesita la gente. Entonces, creo que el servidor público tiene que estar en constante contacto con la gente para no perderse. ¿Y cuál es esa esencia que tú tienes que no buscas romper, a pesar de que igual no tienes los recursos para cumplirle a la gente, porque muchas veces pasa, pero tampoco rompes esa empatía? ¿Cuál es esa esencia que tú siempre estás siguiendo, como ese caminito? La honestidad. Yo creo que la gente agradece, y por lo menos a mí es la fórmula que no me ha fallado, agradece que le digas la verdad. Cuando se puede, hasta dónde se puede y cómo se puede. Y cuando no se puede, también decírselos, claro, ¿no? Decir, esto está fuera de mi alcance, esto podemos tocar esta otra puerta o podemos buscar a otras personas, otra dependencia, pero como que querer decir que sí a todo, pues es crear falsas expectativas, y además me parece que es lo más, o sea, lo menos creíble. Si a mí llegaras tú y me dijeras que sí a todo lo que te planteo, dudaría de ti. Porque me parece que nadie tiene la varita mágica para decir que sí a todo, claro, ¿no? Entonces, sucede lo mismo con la gente y sucede lo mismo con los ciudadanos. Al final de cuentas, cuando te plantean así que un listado de necesidades, pues decirle, en esto sí puedo comprometerme, o cómo puedo comprometerme, hasta aquí llego. Y yo creo que la honestidad pasa por ser muy transparente. Claro. Y cerraría diciéndote con esta parte, o sea, en la comunicación de las personas como seres humanos, muchos de los errores que tenemos es que no somos claros, ¿no? Y entonces yo espero de ti algo, pero si yo estoy creando una expectativa de lo que tú puedes darme, y si no lo dejamos claro, eventualmente yo voy a sentir que me fallaste. Y probablemente de tu lado no me fallaste. Solo no podías. Solo no podías. Entonces, había que hablarlo con transparencia y dejar muy claro hasta dónde llega el alcance de cada quien. También creo que somos personas, sobre todo yo creo que en la sociedad latinoamericana, que no sabemos decir que no, ¿no? Nos cuesta muchísimo trabajo decir que no. Sí. Y decirle que no a la gente debe ser el doble de difícil. Sí. Si yo te digo que no a ti, pues igual no es tan difícil como decirle que no a 200 personas que se juntaron para verme. ¿Cómo lidias tú con el no y cómo reacciona la gente también cuando les dices que no? Está mal visto, tienes razón. Está mal visto decir que no, pero a lo largo de mí, en 13 años, yo sí algo he fomentado, es como el poder decir que no cuando es un no. Porque todos merecemos una respuesta. Y yo siempre les digo, yo prefiero decirles que no ahorita, a tiempo, en lugar de traerlos dando 7 vueltas, poniéndoles pretextos, hoy no estoy, mañana no puedo, déjame tu oficio. Y al final eso genera enojo, genera rabia, genera desilusión, desesperación e impotencia. Entonces, para evitar todo este cúmulo de emociones, creo que lo importante es aprender a decir que no. Al principio se saca un poco la gente de onda. Claro. No te voy a decir que no, ¿no? Como que al principio sí te dicen, como que no esperan que les digas, no, esto no lo puedo hacer. Pero creo que a la larga se agradece. ¿A qué has aprendido tú a decirle que no, tanto personalmente como profesionalmente? ¿Qué es ese algo que igual antes decías sí, ahorita ya como que has aprendido a decirle que no? A muchas cosas, pero porque ha sido, de hecho, en el ámbito personal como un proceso para mí muy de mucho aprendizaje. He aprendido a decir que no, sobre todo con el tema de los tiempos. Mi profesión es una profesión sumamente demandante. Sí. Y si tú también no aprendes a poner como ciertos límites que te permitan respetarte a ti como ser humano, como persona, como... Pues sí, como en mi caso, como mujer, como hija, como esposa, llega un punto en el que dejas de existir para todo lo demás y vives solo para tu trabajo.
Entonces, creo que el no más poderoso que he aprendido es como a poner límites en mis tiempos y en lo que puedo comprometerme y en lo que puedo dar, sin que eso me cueste a mí en mi ámbito personal. También creo que, bueno, y hablando de la vocación y regresando a ese tema de la vocación, o sea, muchas veces se nos va el tiempo, ¿no? No sabemos medir los tiempos y igual hasta nos desvivimos, como te decía, o sea, los servidores públicos como los médicos y como se desviven tanto por el otro, muchas veces antes que ellos mismos se pueden perder, ¿no? Y también contrario a lo que mucha gente piensa, que el balance lo encuentras en un 50-50. Muchas veces el balance lo vas a encontrar en un 30 aquí, 70 acá, pero el otro día va a ser al revés. ¿Cómo has encontrado todo el balance entre tu vida personal y la vida pública? Pues mira, creo que lo fundamental pasa porque tú estés bien, ¿no? Yo creo que no hay una fórmula, un algoritmo único en el que digas 70-30, 60-40, 50-50. Claro. No, yo creo que es un tema en la medida en la que tú lo necesites. Y lo importante es que este equilibrio te permita sentirte en paz interior, sentirte bien, sentirte una persona plena, y en esa medida entonces lo mismo vas a proyectar también en tu trabajo y en el ámbito del servicio público. Es algo, como estás en contacto con la gente, es algo que se contagia. O sea, si tú estás mal, si estás cansado y no duermes y estás de malas y estás irritable, pues al final de cuentas ahora sí que como qué atención al cliente vas a dar, ¿no? Cuando claro. Al final pues mucha gente se acerca para platicarte algún problema, alguna preocupación, y lo que está esperando es que haya un muro de contención, que haya alguien que los sostenga de alguna forma. Pero si tú no te puedes sostener a ti mismo, ¿cómo los vas a sostener a ellos? Exacto. ¿No? Entonces yo creo que no hay una fórmula única. Lo que creo es que en la medida en la que encuentres tu equilibrio y a ti te dé paz, eso lo transmites también en tu trabajo. ¿Crees que te consideras una persona equilibrada ahorita? Trabajo mucho por ello. Creo que nada es como permanente, entonces al final puedo decirte, hoy por hoy creo que sí he alcanzado a construir un equilibrio en el ámbito personal y profesional, pero es un trabajo constante, porque hoy te puedo decir esto y a lo mejor en 15 días volverme a clavar muchísimo o descuidar o no. Entonces creo que no es algo permanente, es algo que se trabaja todos los días. Por supuesto. Háblame de tu candidatura a la presidencia municipal en 2021, pero sobre todo de lo que pasó en enero, ese accidente que te pasó. ¿Cómo lo ves ahora? ¿Cómo lo veías en ese entonces? ¿Qué pasaba por tu mente? Mira, en ese momento me sentía como con una carga enorme que tenía que sacar adelante, que tenía que cargar, no había opción. Nunca me cuestioné el detenerme. Y hoy, a tiempo pasado, no es que me lo reclame, porque lo que viví no lo cambio, ¿no? Y lo que experimenté y todo no lo cambio, pero sí aprendo. Y en ese sentido, me hubiera gustado tener el valor y el equilibrio personal para detenerme a cuestionarme si estaba yo lista para enfrentar lo que venía, ¿no? Yo no estoy hablando de que quizá el resultado hubiera sido distinto. O sí, no lo sé. El punto es que personalmente María no estaba completa, ¿no? Y emprender un proyecto de esa magnitud sin estar tú a tu 100, pues creo que no, a lo mejor no fue lo más responsable desde el ámbito personal. ¿Por qué crees que no estabas a tu 100? Digo, obviamente ahorita viéndolo en retrospectiva, ¿no? En ese entonces igual no, tú pensabas que sí, pero... Y más allá del aspecto físico de lo que pasó, o ¿por qué no crees que estabas? Mira, más allá del aspecto físico, la parte emocional. O sea, yo lo que hice fue literalmente meter en un cajón mis emociones, mi impacto, mi shock, todo lo que me había pasado, meterlo en un cajón y decir, este no es momento para que sientas, María, y ahí después de la elección vemos, ¿no? Y al final de cuentas yo creo que son cosas que son impostergables. O cuando las postergas, pues la factura llega un poco más cara, ¿no? Entonces, sí creo que me faltó valor personal para detenerme un instante y cuestionarme si estaba lista para continuar. Y en relación a la vida creo que así es. A veces nos metemos tanto en nuestro papel y en nuestro rol
que no nos detenemos ni un solo instante a preguntarnos y a mirarnos hacia adentro y decir, ¿cómo estoy? ¿Cómo me siento? ¿No? La verdad es que todo esto me costó mucho trabajo y muchos meses posteriores entenderlo y entender cómo estaba yo y al final te digo, no lo hablo desde una posición en la que digo, a lo mejor hubiera sido diferente el resultado o a lo mejor no lo hubiera hecho. Quizá lo hubiera hecho, pero me hubiera gustado hacerlo más consciente. Me hubiera gustado haber decidido hacerlo. Yo no decidí hacerlo, y ojo, no porque me dijeran que lo tuviera que hacer, sino porque no me tomé el instante para tomar una decisión yo personal. Y también porque, digo, al final trabajas con personas, ¿no? Y Exacto. Tienes un equipo, y tenías un equipo, y tienes personas que tal vez creen en ti, y ya tenías meses trabajando en ese proyecto. Años. Y justo eso es lo que más te genera como presión en ese momento, los demás. O sea, la vocación del servicio público te lleva a que la mayoría de las veces primero estás pensando en los demás y luego en ti. Entonces mi reacción era como, o sea, no puede ser, hay tanta gente que está en esto y que cree que lleva años metiéndole cuerpo, alma, corazón a este proyecto, yo no les puedo fallar. Yo sentía que era un tema como si yo les fallara, ¿no? Entonces, esa responsabilidad, pues, te hace no detenerte, ¿no? ¿Qué crees que, bueno, no sé si existe, pero qué crees que te haya desmotivado en su momento? No sé, porque, o sea, del final la presidencia no la ganaste, ¿no? Y ese fracaso, ¿cómo lo viviste? Y estoy poniendo fracaso entre comillas para los que nos están escuchando. Ese fracaso, ¿cómo lo viviste? Y ¿cómo te sentías? ¿Cómo lo ves ahora también en retrospectiva? Me dolió muchísimo. Me dolió y es que sobre muchísimo. todo por lo que pasó. O sea, siento que fueron tantos años de trabajo. Luego pasa este suceso en enero. Luego... que te da mil coraje. Claro. ¿no? Y aparte, pues dijiste, no manches, a pesar de esto le seguí. Sí. ¿Cómo lidiaste con ese no? Me dolió mucho. Y como dices, quizá más que solo el resultado meramente electoral, fue como que darte cuenta de que me descuidé, de que no me volteé a ver, que no me miré por un instante, que viví como en piloto automático. De verdad, muchos meses viví en piloto automático porque era la única manera de salir adelante. Pues, cuando pasa todo, se te desmorona, ¿no? Y te voy a ser muy sincera, y es la primera vez que lo digo. Yo creo que también te afecta como en el autoestima, en tu valoración personal, ¿no? De decir, ay, ¿y qué tal que entonces no sirvo para esto? O qué tal que no, esto a lo mejor, pues no sé, no es lo mío, ¿no? Y te empiezan a llenar el mundo y la cabeza de dudas. Yo creo que debe de ser como muy natural a cualquier persona que no le salen bien las cosas. De repente dices, chin, ¿qué tal que la estoy regando, no? Por decirlo menos. Entonces te entran muchas dudas, te afecta como el autoestima. Y a mí personalmente me dolió mucho. Pero al final, de algo me siento muy orgullosa. Es de que me tomé el tiempo, ese instante que me reclamé y recriminé mucho de no detenerme a cuestionarme si podía seguir adelante después del accidente. Gracias a mi voluntad, no cometí ese error nuevamente después. Porque en la política, y para nosotros que nos dedicamos a ahora sí que todo este rollo, el área de confort es seguirte moviendo. Entonces, lo más natural es, terminas una elección, ganes o pierdes. Bueno, en este caso, pierdes y casi que a los 15 días ya estás. ¿Qué sigue? ¿Qué viene? Y órgane, y tal, y ta. Y me acuerdo que en ese momento la gente, porque muchas personas cercanas y no cercanas, como que también esperan eso de ti, ¿sabes? O sea, y están, ¿y qué sigue? ¿Y ahora qué vas a hacer? Y no te vayas a caer, y no sé qué, y no te me vengas para abajo. Y yo decía, no, sí me quiero venir para abajo. Y me lo quiero permitir. Y me quiero permitir ser vulnerable. Y me quiero permitir sentirme mal y cuestionarme y dudar de mí. Porque eso me va a hacer crecer. No, o sea, al final no lo sabía, ¿no? En ese momento, pero yo decía, quiero sentir. Y hoy me siento profundamente orgullosa de que me detuve. Y que me detuve porque así les ponía yo este ejemplo. Les decía, oigan, a ver, espérenme, ningún corredor especialista de maratón corre los 42 kilómetros a la misma velocidad todo el tiempo. No. ¿Por qué?
Porque hay factores externos y hay factores internos que tienen que determinar el ritmo en el que corres. Entonces, respétenme que he decidido desacelerar. Voy a desacelerar. No me voy a detener, pero sí le voy a bajar. ¿Por qué? Porque quiero ver quién soy, cómo estoy, cómo me siento, qué me hizo sentir todo esto, cómo me convierto en una mejor versión después de esto. Porque si no, ¿qué caso tiene? ¿Cómo me voy a volver a parar yo enfrente de la gente a decirle, hola, ¿qué tal? Aquí estoy, María Alemán, y decirles, soy la misma? O sea, no porque sea malo, no porque haya sido mala esa versión de mí, pero se trata de darles una mejor versión. Claro. Entonces, hoy tengo una mejor versión de mí gracias a que me detuve. Hay un paso en el proceso creativo en donde te tienes que alejar del problema. Claro. Para no pensar en ese problema y poder empezar a que fluyan nuevas ideas, ¿no? Sí. Veo que también hiciste una nueva imagen a raíz de eso. ¿Qué otra cosa además? Bueno, ¿qué fue lo que te fue llevando? ¿Qué empezaste a notar en ti durante esa pausa que te fue como llevando a esta mejor versión? Mira, primero como que a lo mejor pasas como varias etapas. En lo personal pasé como primero una etapa pues de mucha tristeza. Luego viví una etapa como medio de enojo. Y luego vino una etapa como sí muy dubitativa, de muchas dudas de decir si es esto lo que más me mueve, lo que más me apasiona, si es mi vocación o no. Y cuando, después de que pasas todas esas como curvas, llegué a la conclusión de que sí. Oye, y perdón por interrumpirte, pero en esta etapa en donde dudaste, ¿pensaste en dedicarte a algo más? Sí, y te voy a decir algo. Gracias a Dios ese no es un tema que me dé miedo, porque creo yo que cuando estás en el servicio público aprendes a sortear 1000 cosas, ¿no? A resolver 1000 temas, a hacer mucho. Entonces, como que eso yo me siento muy capaz, me siento con muchas herramientas de vida para poder hacer N número de proyectos. ¿Qué hubieras hecho si ya hubieras decidido dejar la vida pública? ¿A qué te hubieras dedicado? Mira, yo creo que uno de los proyectos que me gustaría retomar, y digo retomar porque en algún momento ya lo empecé, fue una cooperativa de productos elaborados por artesanas. Ok. Entonces, evidentemente, siempre buscaré algo que tenga que ver con la sociedad y con el contacto social, porque pues, es lo que más me gusta, pero buscarlo ya desde el ámbito más empresarial, ¿no? Y ¿sabes qué? Te pregunto esto porque creo que, o sea, a mí me gusta mucho hacer este tipo de pláticas, ¿no? De podcast. Pero mi pasión no es ser podcaster. Mi pasión es contar historias, ¿no? Y si el podcast mañana muere, voy a buscar otra forma para contar historias. Contar la historia. Y yo veo lo mismo en ti, ¿no? O sea, tú eres servidora pública. Y servidora pública no tiene que ser ni presidenta municipal, ni diputada, ni senadora. Puede ser alguien que ayude a los artesanos, ¿no? Y eso es el servicio también, Exacto. Claro. Al final del día, eso es algo hermosísimo del servicio público, que no tienes que tener un cargo para poderlo hacer. Exacto. ¿No? Entonces, sí, o sea, creo que retomaría y espero retomarlo en algún momento de mi vida, este proyecto de la cooperativa con artesanas. Y por ahí serían los proyectos en los que yo seguramente enfocaría mi energía. También algo que tengo muchas ganas de hacer es dar clases. Ok. Me encanta dar clases. ¿De qué te gustaría dar clases? Creo que me gustaría dar clases en Derecho, donde estudié en la facultad, porque pues al final del día es mi pasión, ¿no? Y creo que podría aportar mucho en la parte como de Derecho administrativo, de cómo se organiza el Estado, pero no solamente desde el by the book, o sea, desde la letra, sino desde la realidad. Entonces, sería padre. Esas serían cosas que haría. Estaría padre. Oye, terminaste este proceso como de duelo, por así decirlo, después de fracasar en la candidatura. ¿Cómo fue este resurgimiento? ¿Cuándo fue cuando dijiste, ya, estoy lista para seguir, para seguirle? Pues mira, al final no es un solo momento, no es que te despiertes un día de la cama, te pares y digas, hoy ya estoy lista. No, o sea, no funciona así. No es como que bajo un switch y subo el otro. Más bien creo que es paulatino y te vas dando cuenta que poco a poco te vuelves a involucrar en causas, ¿no?
Y yo me empecé a notar así, me empecé a notar que de repente me buscaba el comité de tal escuela y que necesitaban tal, entonces ya estaba yo metida en cómo le conseguíamos el tinaco a la escuela. Y de repente me empecé a notar, por ejemplo, en todo este proceso, algo que para mí fue padrísimo fue que comencé a participar en una colectiva que hoy tengo la oportunidad de presidir, que es 50+1, que es una colectiva de mujeres, y desde ahí, desde las causas que me comentaban y me compartían, y esto pasó en tal lugar y le pasó a tal mujer, y cómo ayudamos en esto, o cómo capacitamos. Entonces como que te empieza a caer el 20 de que estás haciendo lo mismo que has hecho siempre, ¿no? Para que te engañas, ¿no? Exactamente. Entonces cuando te empieza a caer este 20 es cuando dices, bueno, pues es que ahora sí que como dicen, pues aunque te quites, ahí está. Háblame de 50+1, María. 50+1 ha sido un proyecto increíble. Te voy a ser muy sincera. Nunca jamás me imaginé estar en él. Okay. ¿Por qué? Porque honestamente yo en 13 años de vida partidista, por así llamarlo, nunca me involucré en los temas de las mujeres, particularmente en el partido. Okay. Como que al contrario, yo siempre decía, no, a mí no me metan en los rollos de las mujeres. Yo siempre veía que el organismo de mujeres era como súper complicado. Entonces yo decía, no, yo participo en los temas que me digan del partido, pero ahí no, por favor. Y ahí no, por favor. Así, o sea, grave, de verdad. ¿Y por qué? Primero porque tengo que decir, y hoy ya con mucha más conciencia y conocimiento, que yo estaba en una condición, siempre lo he estado, de privilegio. A mí, el hecho de ser mujer no me ha quitado en el ámbito profesional oportunidades. Al contrario, creo que he sido favorecida por las acciones afirmativas. Pero también en algún momento dices, pues sí, gracias que lo hicieron y ya, continúas, ¿no? Pero no te cae el 20. Entonces yo he vivido un proceso. Yo no era feminista y hoy puedo llamarme feminista, pero para mí ha sido un proceso, un despertar de conciencia, de realmente entender cuál es la causa, de involucrarme ya desde no el deber ser o no el, pues es lo que me toca porque soy diputada, porque soy regidora, porque soy tal, ¿no? Sino desde creerlo. Genuinamente. Entonces, por eso para mí 50+1 ha sido un proceso de aprendizaje enorme. Y nunca me imaginé aprender tanto y nunca me imaginé enfrentar también tantos retos, porque es la primera vez en mi vida que pues dirijo una organización, pero es una especie de dirección en la que tu liderazgo tiene que ser muy horizontal. Claro. Tu liderazgo no es como si fueras jefa de un equipo de colaboradores. No es como si ejerces tu cargo público y de alguna manera tienes esa verticalidad y esa institucionalidad, sino que al contrario, tu reto a través de un espacio en donde coinciden tantas mujeres tan diversas, de formas de pensar tan distintas, con creencias tan distintas, con aspiraciones y objetivos en la vida tan diversos, pues al final de cuentas lo que te toca así hacer a ti es una especie como de liderazgo horizontal en la que encontremos coincidencias, ¿no? Que nos unan y encontrar cómo cada quien cabe, cómo cada quien puede ser parte. ¿Cómo es una líder horizontal? Me gustó mucho ese término. O sea, ¿cómo diferencias entre una líder vertical y una líder horizontal? ¿Cuál crees que es la diferencia? Bueno, ya me la dijiste más o menos. Sí, pero... es que sí es muy marcado porque haz de cuenta, a lo mejor en un liderazgo como muy vertical, pues al final de cuentas siempre trabajas por inspirar a quienes te rodean, pero tú tienes la palabra final, ¿no? O sea, tú dices cómo se van a hacer las cosas. Claro. Si tú eres el líder de un proyecto y en ti tú tienes la facultad de dirigirlo completamente y tú tomas la decisión, vas a tomar en cuenta la voz de tus colaboradores, pero al final la última palabra la vas a decidir tú y vas a decir cómo se van a hacer las cosas tú solo, ¿no?
asesorado, guiado, pero tú vas a decidir. En el liderazgo horizontal no es así. En el liderazgo horizontal a ti te toca administrar, gestionar las opiniones de todas las personas que toman decisiones porque es una colectividad. Y en esa gestión ponderar cuáles son como las aportaciones más valiosas, encontrar un punto medio y que se pueda tomar una decisión colectiva. Una decisión en la que tú no dices se hace así y es amarillo porque yo digo que es amarillo, sino tú dices que es amarillo, tú dices que es de tal color, que fuchsia, que verde, que rojo. Ok, a ver, vamos a ver cuál es el mejor color. Todas, y construir digamos, el consenso. Eso creo que es el resultado de un liderazgo horizontal. Me gusta. Algo que también me llama la atención es que involucrarte en proyectos que son de alguna forma ajenos a lo que haces día a día, como en este caso puede ser 50+1, de alguna forma también permea en tus proyectos personales y profesionales, ¿no? ¿De qué forma has visto también a las mujeres ya en la política, ya estando de este lado de 50+1? No, me ha cambiado todo. De verdad es que 50+1 me ha cambiado todo porque hoy entiendo muchas cosas que en su momento no entendía. Hoy vivo unas cosas que en su momento no. Es como un despertar que les digo. Yo les decía que cuando vas despertando, les decía, no me quiero volver tampoco como estas personas que en todo están viendo y en todo se dan cuenta. Pero sí, es inevitable que te hagas consciente de muchas cosas y que entonces ahora sí empatices realmente. A mí me ha cambiado, no solo en el ámbito de la política, en el ámbito personal también me ha cambiado. He aprendido muchísimo, no paro de aprender de estas mujeres y del poder que tenemos las mujeres cuando nos decidimos hacer cosas juntas. Qué cool, que o sea, de alguna forma eso también permeó tanto en tu vida profesional como en tu vida personal y que puedas tomar decisiones también ya más objetivas sabiendo todo esto. Hay algo que también me interesaba saber y es tú como mujer, también como mujer política y como mujer tan experimentada en este ámbito, ¿qué habilidades te han servido para poder hacer bien tu trabajo en el día a día? Y me refiero como habilidades blandas, habilidades técnicas, lo que se te venga como a la mente. Mira, yo creo que la principal es la intuición. Como que creo que en política y en general en la vida debemos de aprender a escucharnos más. Y en política hay como momentos, circunstancias, situaciones que simplemente no te laten. Y dices, no, hay algo que no me... Y lo sientes aquí, ¿no? Como que clavado en el pecho. Y yo creo que esa ha sido una herramienta para mí en política, la intuición. No siempre le he hecho caso y cuando no lo he hecho me he arrepentido bastante. Creo que otra herramienta, otra habilidad es el tema de la empatía, ¿no? Del respeto y algo fundamental, la escucha. Okay. Yo creo que tenemos un gran problema en la sociedad y es que hemos perdido nuestra capacidad de escucharnos. Porque escuchamos para querer convencer al otro de que piense como tú piensas. Sí, no escuchamos para escuchar, escuchamos para ver en qué momento yo digo mi punto, ¿no? Fíjate que tengo un grupo, mis mejores amigas, que son abogadas, ahora con sus esposos tenemos pues un grupo de amigos, ¿no? Y nos juntamos pues a lo mejor una vez al mes y demás, y se ponen las reuniones, o sea, intensísimas porque siempre sacamos temas de conversación densos, o sea, densos, ¿no? Y a mí algo que me deja muy sorprendida justo es eso, es que yo les digo mucho, por favor escúchense, o sea, escuchen no para que le debatas, le veas cómo le vas a contestar, o sea, en el momento en el que tú estás escuchando a la otra persona que piensa abismalmente diferente a ti, el que está ganando eres tú, porque estás comprendiendo su razonamiento, su estructura mental, y no para ese momento, pero para otros momentos tienes tú una herramienta súper valiosa que es comprender cómo piensa alguien que no piensa como tú. Creces también muchísimo. Creces. ¿No? Y muchas veces, como dices, o sea, estamos esperando a que la otra persona se calle para yo decirle mi punto y ni siquiera escuché lo que dijo. No. Nada más como que me clavé en un punto. No sé en qué momento creímos que todos teníamos que pensar igual. O sea, y que entonces si no pensábamos igual no era válida su opinión. Y además estamos también programados en nuestro lenguaje a invalidar la diferencia. Y yo creo que lo contrario, creo que la diferencia es sumamente válida y al contrario nos enriquece. Claro.
qué flojera que pensáramos todos igual. Sí. No, pues no llegaremos a nada, ¿no? No llegaríamos a nada, no enriqueceríamos nada, no crearíamos, no construiríamos nada. Definitivamente. ¿Cómo es la relación con tu esposo, María? Y me interesa saberlo porque tu agenda me imagino que debe ser muy complicada, los tiempos. ¿Cómo has logrado encontrar otra vez este balance en ese ámbito? La de él también eso es una ventaja. ¿Crees que eso te haya ayudado también? Sí, ¿verdad? eso ayuda a que los dos estamos muy ocupados. La verdad es que yo me saqué la lotería. O sea, no hay más palabras. Me saqué la lotería con Germán porque ha sido la única persona que desde que me conoció me aceptó, me amó como soy. Nunca quiso cambiarme, ¿sabes? Nunca quiso como, ¿y si hicieras esto? ¿Y si mejor dejaras de hacer esto? Porque si entonces si dejas de hacer esto, a lo mejor podemos hacer, ¿sabes? No. O sea, siempre eso fue el mejor regalo que él y que la vida me pudo haber dado. La libertad de ser quien soy por ser amada así. Entonces, me saqué la súper lotería con Germán. Él entiende muy bien, conoce. Me encanta que me reboto muchas ideas con él. En algunas cosas no siempre coincidimos. Tenemos, creo que, visiones en algunos aspectos distintas. Formas de hacer las cosas también diferentes, pero me enriquece mucho. Entonces le digo, traigo esto como y lo escucho y entonces una de dos, o cambio mi forma, o sea, digo, no, creo que sí es mejor ahora sí que la propuesta que él tiene, o me ayuda a reafirmar la mía y digo, no, en esta ocasión no, ya estoy segura de que la mía es la mejor, ¿no? O bueno, la que yo creo. Entonces me ayuda mucho, comparto mucho con él, reboto muchas ideas, me aconseja mucho. Y en el ámbito personal, la verdad es que es muy fácil. Él es una persona fácil. No nos enredamos. A mí me asustaban muchísimo cuando me decían, no, es que el matrimonio te va a cambiar la vida y te va a cambiar la dinámica. Y yo decía, ay, Dios mío santo. Y no, o sea, me cambió pero para bien. Y la verdad es que cero me complicó la vida. O sea, también te voy a decir, los dos como que compartimos muchas responsabilidades. Entonces, o sea, no siento que la carga está solo de un lado, ni de la mía ni de la de él, como la responsabilidad, por ejemplo, de la casa o de cosas así. O tenemos tres hijos, Luca, Bruno y Sargento. Cada quien, ¿no? Oye, no hay comida de Luca y de Bruno, pues él ve, o yo, Sargento. O sea, entonces como que sí siento que... Pues, encuentras esta tranquilidad en la proactividad también, ¿no? Sí. Fíjate que yo también me acabo de casar y también me dicen esto, me decían, es que para qué te casas, es que es muy difícil, es que te va a cambiar la relación de pareja y realmente yo en estos casi un año que llevamos de casados no he encontrado, padrísimo. Porque también justo encuentras en esa persona a este cómplice, ¿no? Y mejor, bueno, yo el mejor momento de mi vida, de mi día, es cuando me voy a dormir. Y como estar ahí, o sea, yo tengo como, medito mucho, entonces tengo como unos minutitos de meditación antes de dormir y que hago conciencia de mi día y agradezco. Y volteo y lo veo y digo, es todo, o sea, vale la pena todo. Qué fregón que encontraste ese tipo de persona y también que se va acoplando a lo que haces y que no te está... jalando o frenando, sino al contrario, te está impulsando un poquito más. Sí. ¿En qué actividades haces, María, para encontrar pausas? ¿Hablaste? Medito. Ajá. Sí, hago yoga. Medito, hago yoga entre semana, ¿no? En el fin de semana, pues algún momento para estar ya sea con Germán o con mis amigos o con mi familia. Soy súper familiar, súper familiar, entonces como que disfruto mucho también esos momentos. He tratado también ya de ser como muy disciplinada con el tema del teléfono, ¿no? Porque a veces siento que estamos tanto tiempo en el teléfono, incluso cuando estamos con otras personas, que no te terminas de desconectar. Entonces yo como que trato de, si no es nada urgente, o sea, me desconecto para que realmente pueda disfrutar ese momento. Eso es importante. Yo también he tratado de ser disciplinado en ese sentido, porque si no disfrutas. Sí. Y sobre todo a la hora de dormir.
Sí, ¿no? a mí, o sea, a mí me impresiona cómo de verdad nos hemos vuelto esclavos del teléfono, ¿no? Y es algo como que, o sea, la verdad es mi herramienta de trabajo fundamental. Ajá. Pero si por mí fuera no tendría teléfono para tener una tranquilidad. Pero bueno, básicamente eso. Me encanta la escalada. Escalé muchos años. Hoy no estoy escalando todavía, pero pretendo regresar, espero muy pronto. Wow. Sí había leído que te gustaba la escalada y que estabas como en ese ámbito que había escalado. Habías ido a Monterrey, ¿no? Sí, se llama Potrero el Chico. Ajá. Es una zona padrísima. Es una de las mejores zonas en las que he escalado. Y bueno, pues aquí en Querétaro también tenemos zonas increíbles para escalar. Aparte sales, estás en contacto con la naturaleza. Como que de verdad sí todo es curativo. Todo en ese proceso es sanador. A mí me encanta, nada más que es un deporte sumamente exigente y celoso. O sea, tienes que estar entrenando por lo menos 3 veces a la semana, como 2 horas y media, 3 horas, y salir el fin de semana a escalar, porque si no, pues de qué te sirve encerrarte en el gimnasio, ¿no? Sí. Entonces, como que ahorita todavía entre vida recién casada, trabajo, familia, amigos, como que no he encontrado este punto en el que puedo ir a entrenar y que valga la pena porque sí voy a poder salir a escalar. A lo mejor no todos los fines, pero de repente. Entonces, estoy en eso. Qué cool. ¿Qué es ese proyecto, María, que te emociona en los próximos, no sé, 2 años, 3 años? Pues mira, tengo varias cosas que me gustaría hacer. Hay un máster que le tengo el ojo echado. Entonces, voy a hacer mi aplicación en los próximos meses, a ver si resulta que lo puedo estudiar. Seguro sí. Qué cool. Qué padre que sigas estudiando y que sigas preparándote también. Me encanta estudiar. Para dar también un mejor servicio a la sociedad, ¿no? Y a lo que te dedicas. No, y al final lo que te decía, al final es nuestra responsabilidad. O sea, tienes que irte preparando cada vez más para que las decisiones que tomes, pues, puedan ser las mejores. No estás exento de equivocarte, pero entre más preparación tengas, creo que reduces el riesgo. Oye, ya para ir terminando, María, y es una pregunta antes de pasar a las preguntas finales. ¿Cómo te blindas de lo que la sociedad te dice? Porque siendo una figura pública, recibes muchísimos comentarios de personas que ni conoces, que seguro ni te conocen. ¿Cómo te blindas de esos comentarios? Yo creo que no te puedes blindar. Creo que aprendes a sobrellevarlos y aprendes a que te afecten lo menos posible. Pero humanamente es imposible. Claro. No eres de hierro. Humanamente te duele, te afecta. Particularmente siento que ahora la gente está como mucho más muy enojada. Sí. Sí. Y a veces, te juro, me dan ganas de contestarles porque subo una foto, ¿no? Hace rato, ¿no? En San Miguelito haciendo tal. Y, no, es que seguro ya vienen porque seguro ya quieren campaña y que no sé qué y tal, ¿no? Entonces digo, bueno, a ver, por dentro yo me muero ganas de decirle, güey, si uno va, ¿por qué va? Y si no va, ¿por qué no va? Pero al final de cuentas, nada está bien, ¿no? Por no ponerle otra frase. Claro. Y se vuelve cansado. Se vuelve muy cansado. Y sobre todo porque también vemos al gobierno como este ente paternalista que viene a resolvernos todo. Y si no nos lo resuelve, hijo. Y con otra, se vuelve muy cansado porque de repente dices, oye, sabiendo y habiendo tantos servidores que no están, que no van, que no están ahí en la calle, en la escuela, en donde tienen que estar. Dices, y yo sí... Oye, ¿qué necesidad de estarme aguantando estos comentarios? Si la verdad, si los demás no lo hacen, ¿no? Claro. Entonces, cuando empiezas a ver y dices, somos muy pocos los que estamos ahí, sí te empieza a como a pesar, honestamente. Sí, definitivamente. Sobre todo porque pues nunca los vas a... Y creo que ese es en todo. Nunca le das gusto a todo mundo. Y creo que entenderlo... Es parte... Al final el gusto como gusto, creo que eso funciona así la vida, ¿no? Somos monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Pero esta parte donde hay una línea muy delgada de respeto a lo que haces, a lo que trabajas, a lo que te dedicas, y la crítica por la crítica o la descalificación por la descalificación nada más, ahí es donde se vuelve muy pesado. Ok.
María, va a pasar la última parte de la conversación. Son 4 preguntas que le hago siempre a mis invitados. Okay. La primera pregunta es, si pudieras escribir una canción que sabes que todo el mundo va a escuchar, ¿de qué trataría? Yo creo que hablaría del secreto de la felicidad. Como si ya lo hubieras encontrado. Como si ya lo hubiera encontrado. porque creo que sería una gran herramienta para que todo el mundo la conozca. Qué cool. ¿Qué haces ¿Qué es eso que haces todos los días para serle fiel a tu pasión? Conectarme con mis emociones. Uh-huh. Para poder saber que estoy haciendo lo correcto, lo que me mueve, lo que es mi esencia, tengo que estar bien conectada conmigo y decir sí. O sea, esto es lo que me vibra bien. Ok. Uh-huh. ¿Qué recursos, ya sean podcasts, artículos, libros, películas, lo que se te venga a la mente, te mantienen inspirado? Libros. Bueno, y también escucho algunos podcasts, pero libros, me gusta leer mucho los libros que te nuevas expectativas en el tema espiritual. Uh-huh. Mi esposo, y la verdad es que sí de repente me echa burla porque leo todos los libros que te imagines, habidos y por haber pues podríamos llamar autoayuda, pero no es como autoayuda, sino más bien como espiritualidad. Uh-huh. Y voy a todas las terapias habidas y por haber de la faz de la tierra. O sea, tú puedes llegar ahorita a decirme, mira, María, es que fui a una terapia que te voltean y te ponen de cabeza y no sé qué. Voy a ir, no tengas ninguna duda, voy a ir porque me gusta explorar, me gusta encontrar como muchas cosas que me permitan estar más conectada conmigo, con mis emociones, con lo que pienso, que me den libertad. Entonces, hay algunas que he explorado que no me gustan y hay otras que sí, pero creo que pues tienes que probar. Sí, hasta para saber justo la que sí te funciona. ¿Se te viene a la mente algún libro? Sí, ahorita estoy leyendo un libro que se llama Este dolor no es mío. Ok. Te debo el autor, pero ahorita, se los recomiendo mucho. Está duro, denso el libro. No es un libro que te eches en una sentada, porque tienes que ir procesando toda la información que te va diciendo, pero a grosso modo de lo que habla es que muchas de las cosas que traemos no necesariamente son nuestras, sino está comprobado que en el ADN hay un porcentaje que son un sistema de creencias, de emociones, uh-huh, que son heredados. Uh-huh. Entonces, nuestra responsabilidad en este momento, en la vida, es trabajar todas esas emociones, uh-huh, para romper, digamos, todo lo que puede llegar a no ser tan positivo y no se siga hacia abajo. Ok, suena cool. Uh-huh. Me suena mucho como tipo semiología. ¿Ubicas la semiología? Uh-huh. Parece mucho. Parecido, sí. La última pregunta, María, es ¿qué le enseñarás a los extraterrestres cuando vengan a visitarnos? Wow. ¿Qué le enseñaría a los extraterrestres? Ahora sí me complicaste. Tengo muchas cosas. ¿Sabes qué haría? Les daría de comer. Qué rico. Comida mexicana. Ok. O sea, les daría de comer, les haría así como un gran festín, un gran buffet de muchas cosas de comida mexicana. ¿Qué no faltaría en ese Más festín? que un solo lugar, porque elegir un solo lugar está muy difícil. Sí. Me gustaría que se llevaran esa experiencia. Me encanta comer. Sé que no parece porque estoy muy flaca, pero es una de las cosas que más me han unido, por ejemplo, con Germán, que nos fascina comer. A los dos nos gusta muchísimo los sabores, todo. Entonces, esa sería la experiencia que yo les regalaría a los extraterrestres, que coman así rico. Qué fregón. María, muchas gracias por tu tiempo. Gracias por haber venido y hacer un espacio en tu agenda para venir a platicar conmigo y también compartir a las personas un poco de ti, de lo que haces, de lo que hiciste, de cómo te sentiste, cómo te sientes ahora. No, muchísimas gracias. Me encantó platicar contigo, así que invítame más seguido. Muchas sí, gracias. Claro, que esta sea la primera de muchas más. Gracias, María. Nada más ya por último, ¿dónde te podemos encontrar y qué estás haciendo ahorita que te emociona? Pues en mis redes sociales, @MariaAlemánMC, en Instagram, en Facebook, en Twitter, en TikTok. Batallo con TikTok, todavía no soy la más experta. Ténganme paciencia, por favor. Espero que darle ahí ahora sí que en el clavo. ¿Y qué es lo que hago que más me emociona? Ay, lo que más me emociona hoy en mi día a día es mi yoga, la verdad. Ok, qué cool. Sí, es ese momento en el que algo mágico pasa porque
pongo así como una intención o pongo una pregunta y parece que el universo me contesta. Siento, es lo que volvemos a una parte de la plática que decíamos, que es cuando te alejas del problema y te alejas también en el yoga, te alejas un poquito de ti, ¿no? Porque, como que ves como desde afuera y todo tiene sentido a partir de ahí. Y sale, resulta bien, sí. María, muchas gracias por tu tiempo. Nos vemos el siguiente lunes. Que todos tengan una gran semana. Bye.